6 grupos de trabajo, 3 personas. ¿Ya? Y vamos a reflexionar sobre algunas preguntas y luego vamos a volver acá a la plataforma. Vamos a ver si resulta esto. Un segundo. Entonces somos 9, vamos a asignar, son 8 participantes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 grupos de 4. Hay compañeros que están intentando ingresar, profe, por si acaso. Ya. Y no han podido. Ya. Entonces, volver a la carpeta, añadir sesión inicial. Iniciar todos. Ya, vamos a trabajar durante, pueden ser unos 10 minutitos, ¿ya? Y vamos a volver de nuevo a la sala. 15 minutitos vamos a hacer. No, 10 minutitos. Ok. Ya, están en grupo, ¿cierto? ¿Fueron a la sala? ¿Se ven? Yo no veo nada. ¿No se ven? Aló. ¿Todavía? ¿No? No. No, profe, no se ve nada. Ya, espérenme un segundo. Todas las sesiones actuales serán reemplazadas, asignar 10 participantes. Ah, volvieron a entrar más todavía. Ya, ¿saben qué? Vamos a dejar esto porque que entren un poquito más, porque parece que están un poco atrasados algunos, ¿ya? Que nos podemos- ¿Cómo? había problema para ingresar. Profesora, Sí. buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Sí, así me estoy dando cuenta. Sí. Ya, vamos a dejar después los grupos de trabajo, lo vamos a hacer cuando ya estén más medianamente todo instalado. Por mientras vamos a compartir pantalla, pero primero que nada voy sí, la voy a compartir y les voy a preguntar. ¿Han leído y han navegado por la plataforma? Sí, algo. Yo estuve viendo unos videos ¿Ya? y hay unos foros para hacer unos temas. ¿Sí? No es mucho lo que he visto. Ya, correcto. Entonces, lo que Profesora, vamos... ¿Sí? yo, Viviana González, sí estuve viendo los temas, ¿Ya? pero el segundo video no se pudo ver. Estaba bloqueado. Lo tenías que poner de más arriba. Más arriba estaba el link y se podía ver. Si uno pinchaba la fotito, no se podía. No. Claro, Si uno la pinchaba foto no el que pude. estaba arriba, que era un video como de la alegría. O apretar, El primer video yo lo pude ver, pero el segundo no. había que apretar donde decía YouTube. Ahí. Sí. A ver, veámoslo acá. Veámoslo, Ya, parece que yo porfa. tengo abierto acá. Espérenme un segundito. Ya. Parece que tengo abierto aquí. ¿Qué pasa? Que de repente abrir tanta pantalla, no quiero que me bote. A ver, veámoslo acá. Aula. Ya. Vamos inmediatamente. Entre.
Respóndele. Bienvenido. Hola, Juan Luis. Ah, Hola, ya está ¿cómo estás? conectada Angélica ahí. Angélica, no está prendido, sí. Se ve la pantalla, ¿cierto? No Sí. estoy prendido. Ya, Sí, correcto. profesor. ¿Cuál es el videíto que no se puede ver para indicarle a la compañera este de la El felicidad? segundo, exacto. Ya, lo que pasa es que si, justamente lo que dice la compañera, si ustedes aprietan toman la foto, ya, no se ve, pero si usted va acá, aquí está instalado. Gracias. Gracias, ¿Ya? profe. Perfecto. Messi. Ya. Uy, que son bateitos, así que va a haber muy buena clase hoy día porque ya están entrando a tierra derecha con el tema de la evaluación. Así que vamos a ver este dibujito que les tengo acá. Entonces, libertad y decisiones, ¿se ve cierto? Sí, perfecto. Ya. La libertad y las decisiones es un tema que atraviesa, así que lo que a mí me interesa en este minuto es que comiencen a reflexionar en estas dos ideas, en estos dos conceptos, y puedan ofrecer, ¿cierto?, discusiones y reflexiones con respecto a esto. Por lo tanto, hay una primera pregunta que nos plantea el video de Sabater, ¿cierto?, de el filósofo español, con respecto a la libertad. En caso de que lo hayan visto, pueden de alguna forma dar a conocer, y de lo contrario, si no lo han visto, eso no es impedimento para que puedan dar una opinión con respecto a la libertad y cómo la entienden. ¿Ya? Así que esa es la primera pregunta. ¿Cómo entendemos, cierto? ¿O qué nos plantea finalmente el video sobre la libertad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos promete? ¿Qué nos promueve? ¿A qué nos incita? Etcétera, etcétera. Doy la palabra. A ser libre, bueno, lo que yo entendí que era, que tenía la libertad de decidir frente a algo que te pasa en la vida, pero no a decidir, por ejemplo, cuando naces, cuando mueres, hay cosas que uno no puede ser, no tiene esa libertad, pero sí cuando uno vive en el camino de nacer hasta morir, hay decisiones que hay que tomar. Eso es lo que yo entendí. ¿Ya? Es como la libertad de expresión. Una ¿Ya? cosa así, yo creo. Es que yo por lo que entiendo libertad, yo no he visto el video, pero por lo que entiendo libertad es como ya las decisiones que uno puede tomar en respecto a su vida. Si no, o sea, no la de los demás, pero la de uno sabe qué le conviene y qué no, y tiene la libertad de tomar esa decisión. También decía que uno tenía la libertad de decidir, pero también involucraba a las personas que uno lo rodean. Si bien uno toma una decisión, puede afectar a las demás personas. Ah, claro. Están en su medio vivir. También decía que si uno cometía un accidente por accidente, era libre, o sea, la ética no le iba a afectar, pero si el accidente era provocado por uno porque uno quería hacer un daño, la ética sí iba a cuestionar su manera de actuar. ¿Ya? Andrea Gutiérrez, ¿cierto? Sí. Ella es profesora de filosofía, por si acaso. ¿Ah? Ella es profesora de filosofía. Mentiroso. ¿Sí? No, mentira. El marido, el Jorge. No, mentira. Él está estudiando ingeniería en electricidad, en el ENAC también. Ya. Hablaron de, interesante porque finalmente, vuelvo a insistir, el hecho de que no hayan visto el video, eso no implica que no puedan dar la opinión y que puedan acercarse y aproximarse a digamos, al concepto. Ya pues estamos trabajando con estos conceptos previos, por lo tanto, está el tema de la conveniencia que lo dijo el compañero, que es justamente también parte de, uno podría pensar, lo útil. Y justamente viene en el aporte de la ética, que si ustedes
revisan la parte 2, digamos, de donde está el aporte de la ética, el tema 2, y en conjunto con el video de la felicidad se van a dar cuenta que ahí hay una tensión. ¿Ya? Vamos a hablar de tensión y vamos a hablar de problemática y de tensión justamente cuando hay contradicciones. ¿Y por qué hay contradicciones? Porque hay decisiones que tomar. Entonces, las contradicciones están asomadas o afloran cuando en algún minuto, ¿cierto?, está la razón por una parte y están las emociones por otra, sabiendo que nosotros somos un todo. Somos un ser humano, ¿cierto?, un todo que razona y también siente. Es importante esta reflexión porque a partir de esas contradicciones que la habíamos hablado quizá en algún minuto o salieron a flote, es justamente donde uno va a ir depurando ese camino, ¿ya? ¿Por qué lo va a ir depurando? Porque usted a partir de la experiencia, además de incorporar nuevos aprendizajes, le va a ir dando una visión y una mirada distinta, si se quiere. Por lo tanto, ahí esa tensión en algunos momentos va a desaparecer, ¿ya? Eso lo van a ir viendo cuando vean el tema, justamente el video de la felicidad, que es el del filósofo argentino, que es bastante potente. Yo se lo había dicho que es una persona, digamos, que da a conocer la filosofía a partir de lo cotidiano. De lo cotidiano, entonces uno puede entender muchas cosas de estas partes teóricas que son absolutamente bien académicas por un lado, si uno encuentra los textos ahí con lenguaje técnico, pero finalmente él aterriza este conocimiento en la parte cotidiana y es muy potente, porque nos vamos y nos atraviesa y nos vamos de alguna manera a dar cuenta ahí lo que ocurre con esas tensiones, con la manera de comportarnos. Entonces, tenemos la parte del daño que decía la compañera, ¿cierto? Cuando Sabater habla de cuando uno nos atraviesan ciertas cosas que nosotros no queremos, pero finalmente llegan a nuestra vida, y no podemos simplemente tomar las decisiones porque nos atraviesan, nos instalan una voluntad desde afuera. En este caso, por ejemplo, pone el tema de la familia. Nosotros no elegimos la familia, creo que lo habíamos conversado también el lunes, ¿cierto? Pero sí podemos construir una familia. Los papás que yo tengo, los que ustedes, ¿cierto?, tienen, no lo eligieron. Como no eligieron la fecha de nacimiento, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero sí pueden haber, en la medida en que ya se están desarrollando, ustedes pueden escoger y pueden ser libres en escoger. El tema es que aquí está la problemática. ¿Qué escogemos cuando escogemos y cómo lo hacemos? ¿Y qué elementos son los importantes para tener una elección? ¿Ya? Por lo tanto, lo que les voy a recordar es justamente el aprendizaje esperado que yo necesito que ustedes lo tengan absolutamente presente. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesora. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre con el aprendizaje esperado? ¿Qué es el rendimiento que tiene que estar presente? Es demostrar la capacidad de reconocer y ser responsable con las emociones, acciones en el mundo laboral y social. Y aquí, entre paréntesis, hay un concepto que se llama autoconciencia. ¿Quién puede dar y ofrecer alguna idea sobre la autoconciencia? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo la sienten? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo aparece en nuestra vida? Cuando uno reconoce algún error que ha Ya. cometido, Sí. asumir, Cuando uno reconoce un error. ¿sí? Sí. ¿A qué más? ¿Complemento de información? Cuando también uno es consciente cuando el de al lado o el de al frente, por decirlo de algún modo, tiene alguna problemática y uno se preocupa de esa persona, Sí. no le es indiferente el problema de esa persona. Muy bien. Uno reconoce, ¿cierto?, algunos errores. Uno, de alguna manera también, lo que dice la compañera Angélica,
mira a su alrededor y ve que hay una problemática, ¿cierto?, con un otro, con un prójimo, ¿cierto?, con otro ser humano, y lo va reconociendo, ese vínculo, ¿cierto?, esa forma, ¿ya? También puede, Conocer nuestras propias emociones puede ser igual. ¿Ya? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo explicarlo? Espera. Oh, no. Es que no sé cómo explicarlo, pero no sé. Profesora, pero la autoconciencia quiere decir como... Que repita, por favor, a ver cómo dijo. A ver, Se escucha cortado. ¿puedes repetir la opinión, por favor? Siento que, no sé, yo digo que autoconciencia es como conocer mis propias emociones. ¿Ya? Yo pienso que va en la manera de pensar cómo uno va a actuar, cómo se va a relacionar tanto en la familia, como en el entorno, como en sí mismo. En la misma casa de repente uno tiene disfunción familiar, porque no sabe escuchar a los niños, no se sabe escuchar a sí mismo. Entonces de repente quedarse como un tiempo para pensar y actuar, y ahí formar una decisión de repente para el futuro, o para el mismo presente. A lo mejor como controlar las emociones para tomar una decisión. Esperar un poco, de repente uno toma decisiones en caliente y que no es realmente lo que uno realmente quiere expresar, y lo primero que se le viene a la mente. Entonces de repente uno tiene que pensar un poco más, contar hasta 10, 100 y evaluar realmente lo que quiere decir o expresar, porque Eso es como autocontrol. Exacto. Sí. tener una autoeficiencia en sí mismo. Ahí van las emociones, como decía la compañera Patricia. Y también puede ser, profe, la autoconciencia cuando, no sé, pues uno le provoca un daño a otra persona y uno sabe que está provocándole el daño en cualquier sentido, porque, no sé, pues a ver un ejemplo. Si yo pido algo prestado a alguien y no le respondo pensando que esa persona, no sé, pues si yo le presto una cuenta a una persona o le presto un computador a una persona y esa persona no me lo devuelve o no se preocupa de devolvérmelo en buen estado, o si esa persona que yo le presté una cuenta para que adquiriera algo, a lo mejor yo, si esa persona no es autoconsciente del daño que está provocando, también no creo que eso también puede ser autoconciencia, ¿no? Súper. Exactamente. Lo que pasa es que unimos todo lo que ustedes, con la idea que ustedes tienen, ¿cierto? Desde la experiencia y desde lo que se aproximan, justamente es la relación que el ser humano, nosotros los seres humanos, tenemos con el mundo. Por lo tanto, cuando tenemos una relación con el mundo, ¿cierto? Es nuestra propia persona que se vincula a partir de la conducta. Ahí están los actos, están los pensamientos, están las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Los intereses y los deseos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en esta relación con el mundo, ¿cierto? Del propio ser persona, vamos dándonos cuenta y vamos de alguna forma chequeando, ¿cierto? Las relaciones humanas que vamos construyendo, ¿ya? Y eso nos permite dar cuenta de, como dice Angélica, ¿cierto? De poder quizás también evaluar lo correcto o lo incorrecto, ¿ya? De algunas prácticas y de algunas conductas, ¿cierto? De la forma consciente. Ahora hay conductas, obviamente, y hay comportamientos que son inconscientes, pero aquí estamos tratando de entrar en la ética, y la ética tiene que ver con una invitación y una reflexión a nuestro habitar, ¿ya? Si nosotros vamos a la palabra ética, la definición etimológica es el ethos, y el ethos en griego, en latín, significa habitar. Cómo nosotros habitamos, ¿cierto?, en una época, en un tiempo, en la vida. Cómo eso se traduce en el modo de comportamiento y el modo de ser. A ver, es súper complejo, y es bien complejo y es bien desafiante, ¿no? Porque finalmente el modo de ser tiene que ver con el modo de comportarme,
O sea, yo no puedo ser otra persona, digamos, si yo tengo un modo de ser tal, debo ser capaz de comportarme de la misma manera del modo de ser que tengo, y no otra cosa, no sé si me entienden. Ahora, dentro de eso, de esa, digamos, experiencia humana, están las contradicciones, ¿ya? Están las contradicciones, ¿por qué? Porque la razón es una cosa y el corazón es otra, por decirlo de alguna forma. Y aquí hago un poquito de énfasis a Pascal, que no está ahí dentro del aporte de la ética, pero decía que una cosa bien compleja y bien sencilla y bien humorística. Decía, por ejemplo, que el corazón la razón desconoce las razones del corazón. O No están sea, conectados. la razón desconoce las razones que tiene el corazón. Y uno inmediatamente podría pensar en qué tipo de relación, por ejemplo, se le viene a la mente. Relación humana, ¿qué tipo que podría ser? Las relaciones amorosas, Enamorarse. las de pareja. Exactamente. La relación sentimental. Esas tortuosas. Quejumbroso. Relaciones sentimentales con muchos adjetivos, ¿ya? Eso, por ejemplo, de repente, nos vamos a salir un poquito y hacer un resumen, pero esos polos opuestos que se atraen, Psicopáticas. que, claro, son tan distintos de su modo de ser, y ahí están las contradicciones, y pueden haber lindas contradicciones por lo demás. Sí, aquí, vuelvo a insistir, las contradicciones a veces no son tan fatigosas y tan pesadas cuando uno mira de una manera distinta. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces, lo que habría que entrar ahí a tomar como posición firme es el fundamento de los comportamientos. ¿Ya? Y la ética tiene fundamentos. Y eso es interesante de poder incorporarlo porque finalmente está en el tema valórico. ¿Ya? Eso de la razón desconoce, a ver, eso que la razón, el corazón tiene razones que la razón desconoce, uno podría pensarlo como, podría pensarlo de una forma, a ver, como un ideal que finalmente, que también aparece en la ética, en los aportes de la ética, el ideal vendría siendo un pensamiento, una idea que tenemos de una perfección. Entonces, finalmente, cuando vemos solamente con nuestros propios ojos, que es evidente, y es innegable que no lo podamos hacer porque es el sujeto que mira, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo mira esa relación, o cómo mira los sucesos que está viendo. ¿Qué es lo que está viendo o qué es lo que está escuchando? Lo que quiere escuchar y lo que quiere ver. Y muchas veces eso que quiere escuchar y que quiere ver, que es un ejercicio intelectual de una capacidad, muchas veces se acerca a un ideal de perfección. ¿Cuándo viene el balde de agua fría? Cuando pareciera ser que hay una realidad objetiva que es independiente a lo que yo estoy viendo. ¿Se entiende? O sea, nosotros vemos lo que queremos ver relativamente y no lo que se expresa fuera de lo que nosotros vemos normalmente. ¿A eso se refiere? Quizás estoy a lo mejor invitando a que seamos más profundos en ver lo que vemos. O sea, muchas veces están en la apariencia engañan, ¿no? Eso es un tema súper cotidiano y súper común. Por lo tanto, habría que profundizar un poquito más en ciertas cosas, sobre todo cuando estamos apostando la vida en esto. ¿Por qué? Porque es el modo de ser de nosotros y la conducta de nosotros que nos va a acompañar en la mejor versión de nosotros, sobre todo el tema laboral, ¿ya? Por lo tanto, si existe una realidad objetiva que es parte del aporte de la ética, es porque es observable y se manifiesta de una manera que tiene que ver no solamente con un interés de yo querer ver solamente esa parte, sino que hay una objetividad que se traduce y que es parte de la realidad. ¿Se entiende? Más o menos. Ya.
para poder hacerlo más simple, las normas de comportamiento. Las normas de comportamiento están cimentadas y están fundamentadas en la razón. Sí. Estamos, por ejemplo, en una sala de clase. En una sala de clase hay normas mínimas de convivencia. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una pelea, si hay un insulto, ¿cierto? Si hay una descompensación entre dos personas, dos estudiantes, están faltando una norma de convivencia dentro de la clase. Independientemente que se fundamente en que tenga razón o no tenga razón, en que me molestó, en que me hirió, me trató pésimo, hay una norma de convivencia que hay que respetar. ¿Ya? Por lo tanto, ese hecho que sucede en ese minuto es objetivable y es objetivo, porque todos lo estamos viendo, independientemente que estemos de acuerdo cómo reaccionaron o no, eso se dio y pasó. ¿Y qué pasó? Que las dos personas transgredieron la norma de convivencia del sentido común. ¿Se entiende? Es lo que puede pasar en un taller de cocina o en un restaurante donde tú estás trabajando. ¿Ya? Tienes una opinión distinta y tu compañero o que está contigo discrepa de lo que tú estás diciendo, entonces al final se transforma en un conflicto y ahí es donde uno transgrede las reglas que hay en ese lugar como convivencia. ¿A eso se refiere? Exactamente. Es como faltarle el respeto a la ley a lo que pide, Exactamente. que es la convivencia entre el grupo. Justamente. La mayoría de veces siempre pasa por el pensar diferente que lleva a ese tipo de maltrato o cosas así como uno lo quiere decir. Exacto. El tema es que acá la ética, de alguna otra manera, ¿qué es lo que hace? Finalmente nos involucra en una reflexión de esa conducta. Entonces, ustedes hablaron, y retomo, hablaron de reconocer la emoción, de reconocer los actos, las situaciones, ¿cierto? De pensamiento, sentimiento, deseo, intereses, y eso es conflicto. Es decir, el tema es cómo nosotros vamos a equilibrar ese conflicto y cómo vamos a respetar las normas, porque la ética lo que propone es justamente ser una reflexión de por qué son importantes en nuestra convivencia. Profesora, ¿Mm? la ética y las normas van de la mano. Exactamente. Y acá lo vamos a ver en un filósofo alemán que dice que tiene que ver con el deber ser. Nosotros tenemos el imperativo moral de respetar las normas de convivencia y las normas, ¿cierto?, de un Estado o dentro de una comunidad, porque esas normas, el papel que juegan es apostar al bien común. El respetar las normas es ético. Exacto. ¿Como una empatía, profe, con la demás gente? Como la empatía, sobre todo, sí, exacto, como la empatía que es parte del valor de una disposición, ¿cierto? De un valor que uno tiene como ser humano, pero dentro de una organización, sobre todo, por ejemplo, en lo laboral, uno tiene que hacer un trabajo bien hecho. Profesora, ¿sí? Las normas uno las puede vincular con las emociones, o sea, te puede saltar una norma llevado por una emoción que tú sientes y pasas, y no estás siendo ético. Es que ese es el punto. Ese es el punto que uno debe, un deber moral, uno debe ser capaz uno mismo de darse cuenta, y vuelvo a la autoconciencia, de poder filtrar ese tipo de situaciones. Estamos hablando de la humanidad. Sí. La humanidad no es perfecta. Por lo tanto, vamos a tener un montón de equivocaciones, ¿cierto? Y eso es un aprendizaje. El tema es cómo nos vamos a equivocar y de qué manera podemos arreglar ese asunto. ¿Por qué? Lo tomo lo que dice Juan Luis, porque finalmente cuando uno dice, oye, yo tomé decisiones, lo que había dicho Andrea, tomo decisiones, ¿cierto? Cuando estoy en el peor momento de mi vida.
Cuando estoy súper enojado, súper enojada, estoy enrabiada, y digo cosas y tomo la decisión inmediatamente. Es la peor forma de tomar una decisión. Y no porque los sentimientos no cuenten, sino que tiene que haber un equilibrio en la razón y en la emoción. Porque mucha razón también es complejo. Es como, no sé, hablar de un robot, de una perfección, de una automatización ahí que es una máquina. Entonces, la parte de la parte de la emoción queda afuera. Acá lo que se trata es de conciliar esos dos polos. ¿Ya? Por ahí dicen que no tomes decisiones cuando estás feliz. Porque te Qué puedes equivocar. contradicción. Bueno, nosotros vamos a ver el tema de la felicidad y es una de las preguntas que les tengo. Así que vamos a seguir con esto. Este aprendizaje esperado finalmente es demostrar la capacidad de reconocer que ya lo tenemos absolutamente instalado y ser responsable de las emociones y acciones, que absolutamente están unidas. Y el tema es aquí, ¿cierto? Como en el mundo laboral y en el mundo social, donde aparecen estos conceptos, la autoconciencia tiene que estar instalada. Y cómo la reconocemos es a partir de la relación que nosotros tenemos con el mundo, ¿cierto? Y digamos, tomando en cuenta lo que es la conducta, tomando en cuenta lo que es los actos, los pensamientos, los sentimientos, deseos e intereses, ¿ya? Ahí está, digamos, una propuesta que es bastante interesante que tenemos que tener presente. Luego dice, bueno, que nos plantea la libertad Sabater, aquí hay también una pregunta que justamente habla de las emociones y el rol fundamental que tiene en nuestra vida, ¿ya? Habíamos mencionado hace poquito que mucha razón y poca emoción pareciera ser que un piloto automático, que hay algo ahí que falta, y también mucha emoción y poca razón, también pareciera ser que hay una falta, no hay un equilibrio, ¿cierto?, completo para poder tener una decisión más certera, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Hablando en términos laborales, se me ocurre, por ejemplo, saber decir que no con fundamentos. Si hay una mala práctica, atreverse a no repetirla. ¿Ya? Y así sucesivamente con este tipo de emociones y razones. ¿Qué entiendo por la palabra ética? ¿Alguien se atreve a decir alguna palabra, algún gesto? Finalmente, como un pequeño resumen. Profesora, disculpe, una consulta. ¿Sí? ¿Esto que está mostrando está en el aula? No. Oh. ¿Por qué? No hay que responder todas las preguntas que salen ahí, ¿cierto? No. Esto es un ejercicio. Pensé que era un... Este es un ejercicio. ¿Eso viene siendo al final ponerse en el lugar de los demás? Ya. ¿Sí? ¿Ponerse en el lugar de los demás? Angélica. El buen actuar también. ¿El buen qué? actuar. El buen actuar. ¿Ya? El buen actuar es respetar la doctrina, las normas, las leyes. La buena convivencia. Buena convivencia, buen actuar, respetar normas y leyes. Respetar al ser humano. Respetar al ser humano, perfecto. Entonces, Yo creo ética... que es poder discernir lo que está correcto y lo que no en cosas de la vida, porque todo lo que están hablando son cosas que uno piensa o discierne si son buenas o malas, y en fin y al cabo, yo creo que la ética es más ver lo bueno y lo malo de las cosas. Justamente, ¿por qué nos invita a reflexionar? Porque para reflexionar utilizamos la conciencia, ¿cierto? Y en la conciencia es un darse cuenta, eso es conciencia, darse cuenta, ¿cierto?, de las cosas buenas y malas. Y lo que dice Gustavo es justamente el discernir. ¿Qué significa discernir? Darse cuenta, comenzar a que esa capacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta nos acompañe en la toma de decisiones, porque vamos filtrando información y vamos de alguna manera incorporando nuevos aprendizajes
donde están estos valores, ¿cierto? Donde están la humanidad, ¿ya? Profesora, tomado de la mano con la moral de cada uno. profesora, la ética va muy de la mano también con los principios y valores. Exactamente. Los principios y los valores. Y eso se aplica en lo laboral, en todos los aspectos. Exactamente. Por ser limpio es un actuar de mi ética en base a la profesión que yo tengo. Ser limpio, por ejemplo, ser limpio en la gastronomía. Eso es actuar con ética. A ver, por ejemplo, podría ser... ¿No robar? Claro, que eso es parte del ejercicio de la ética. O sea, la Esos son ética... los 10 mandamientos. Sería no abusar de la buena voluntad de los demás. También. Claro, lo que pasa es que en ese sentido, por ejemplo, está la ética teológica, la ética que es la idealista, tiene que ver justamente con esta figura de Cristo, la figura de Cristo que propone una forma de vida, y esa figura de Cristo tiene que ver con una conciencia de la época, o sea, Cristo como conciencia. Si ustedes se dan cuenta, lo poco y nada o mucho que podemos saber de Cristo, él practicaba la palabra, una persona tremendamente sencilla, no le hacía daño a nadie, era solidario, era inclusivo. Eso es como la moral cristiana. Exacto, tiene que ver con los principios morales, la ética absolutamente, que hay parte de la religión, de la teología, ¿cierto? Y ahí hay una conciencia del deber de la buena conducta, ¿ya? La conducta humana. Pero también está la otra ética, pues. Tenemos éticas, por ejemplo, utilitaristas que hacen absolutamente lógica, ¿cierto? Y se relaciona, por ejemplo, con el utilitarismo. Y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora, a partir del neoliberalismo y el capitalismo, es sumamente utilitario, ¿cierto? Y es beneficioso lo útil. ¿Y qué es lo que es lo útil en este minuto? Por ejemplo, el dinero. Y si no tenemos de alguna forma una medida de las cosas, un equilibrio de las cosas, podemos enfocar, por ejemplo, nuestro comportamiento, ¿cierto?, a alcanzar la felicidad siendo personas, por ejemplo, estafadoras, porque no interesa las lucas, no interesa el dinero, por lo tanto, los seres humanos para mí son mercancías, son objetos y son medios para satisfacer mis deseos y mis necesidades. ¿Y qué es lo que quiero yo en mi vida? Ser feliz. Y no me importa el costo. Y eso hace sentido con lo que decía usted de la autoconciencia. También. Por lo tanto, hay gente absolutamente, sí, claro, hay gente inescrupulosa que ve al ser humano deshumanizado. Y cuando comienza el ser humano a deshumanizarse, cuando se instala el capitalismo y el liberalismo y nos deja absolutamente aislados y vulnerables dentro de una segregación. Por lo Cero tanto, ética. Cero ética. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando hay personas con, digamos, con intereses mal creados? Nosotros somos un medio y no un fin en sí mismo, sino que va a justificar cualquier medio para los intereses propios, individuales, ¿cierto? Somos un número, una herramienta. Exactamente. Para la felicidad. Esa ética la hemos vivido en nuestro país. Y hay gente de altos, digamos, altos ejecutivos que le han mandado a hacer clases de ética por las estafas que han hecho. Pero si eso se está viviendo actualmente. Exactamente. La misma FP. Eso significa que es una ética de alguna manera con la utilitariedad, ¿ya? En términos modernos. Y eso lo dice John Stuart Mill en algún minuto, y que es súper mal entendido. Muy mal entendido porque finalmente esa ética lo que significa es que la utilidad sea de la mejor manera posible a la máxima de toda una colectividad. Pero para tener una máxima de un beneficio feliz, ¿cierto? En términos, por ejemplo, capitalistas, hay que pensar en la persona de escasa recurso. Y desde ahí comienza la máxima. No desde arriba, sino que desde abajo. Y aquí es totalmente al revés. Para alcanzar una máxima felicidad donde la utilidad llegue a todos y nos haga felices dentro de una comodidad, hay que pensar desde el abajo. Desde el más carente, desde ahí comienza.
Que acá se Profe, ve la parte capitalista y una pseudo-democracia, porque acá no hay democracia. Se vio en el mismo estallido social, que salieron a protestar la gente y fue agredida. Usted ve a los camioneros, no le hacen nada, salen unas personas a protestar y las atacan al tiro. Entonces, es una pseudo-democracia lo que estamos viviendo. Y el capitalismo es lo que basa Chile. Y un capitalismo extremo. Exactamente. Lo que pasa es que está muy segregado y ha golpeado demasiado y ha hecho una grieta en nuestro país con respecto a que no, y uno podría preguntarse, claro, a que no está realmente la ética instalada en las instituciones. ay, profe, entonces hay que mandar al presidente a tomar clases de ética. El presidente no tiene ética. Queda repitiendo. Profesora, yo creo que la misma diferencia de los sueldos eso es súper poco ético, porque la diferencia de los empresarios que ganan muchos millones a un sueldo básico del proletariado que le hace el sueldo, o sea, que le hace el negocio en base a los empresarios, eso es súper poco ético. Yo pienso que es mucha la diferencia. Se llenan los bolsillos y el obrero trabaja por súper poco, no tiene garantía. Eso es súper poco ético. La falta de garantías que entrega el gobierno. Bueno, por eso estamos en un cambio social, por eso hay una crisis social justamente porque el Estado, como dice el compañero, no es garante. ¿Y no es garante en qué? En los derechos humanos. Y los derechos humanos tomándolos como una dignidad de la persona. Es lo que está reclamando la presidenta de la CUT, pues, profesora. Ella está reclamando que es poco ético que al pueblo le paguen una miseria, mientras a los ministros y todos los del Congreso ganan una millonada. El problema, profesora, es que cuando la ética no se puede entender de la misma forma en todos los ámbitos, porque yo encuentro que no es ético que no se defienda en un juicio a ambas partes, pero el acusado, el delincuente, el abusador, el que atropella, el que mata, tiene abogado, 2 y 3 abogados impuestos por el Estado, que son el poder legislativo, el judicial y el que gobierna. Y la víctima no lo tiene, y eso es porque los derechos humanos le impusieron eso. Entonces, no hay derechos humanos para todos tampoco es ético. Entonces, para uno entender la ética, tiene que ver mucho más allá, porque no sé si va a estar bien siempre la ética. No sé, la verdad es que yo no la entiendo mucho. No la comprendo. Justamente lo que pasa que, y es muy atingente, Viviana, lo que tú estás diciendo, porque finalmente es un ejercicio reflexivo de las normas y principios. ¿Y qué normas y principios, de alguna otra manera, vive nuestra cultura? Y eso es lo que hay que reflexionar, porque tiene que ver con la conducta. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Y esa es la reflexión que se instala, y de ahí nosotros nos hemos dado cuenta finalmente por qué los privilegios, ¿cierto?, en ciertos sectores, y por qué en otros lugares está carente. Exacto. Hablando de la justicia, justamente. Entonces, ese es un ejercicio reflexivo. Y cuando uno empieza a instalarse en esa mirada, uno empieza a hacer conciencia. Y ahí, obviamente, están las movilizaciones. El ser humano comienza a moverse. Y empiezan las demandas. Porque las demandas no son individuales, son colectivas. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en una junta de vecinos, por ser una comunidad más chica, claro, tienen que aportar al bien común. ¿Sabes qué? Tenemos mucha delincuencia en esta villa, no tengo idea, aquí brilla por su ausencia policía, no sé qué, organicémonos como vecinos porque tenemos que aportar al bien común. ¿Y qué es lo que significa eso? Vamos a hacer el bingo para la reja, vamos a ponernos botones de pánico, vamos a tenernos un WhatsApp. A poner las cámaras en las cuadras. Exactamente. ¿Y por qué? Porque hay una realidad objetiva donde están pasando cosas, no la estamos inventando, la estamos viendo y estamos absolutamente desprotegidos. Y ante eso hay un acuerdo de un beneficio común.
Y eso nos ayuda a nosotros a comportarnos de una mejor manera porque estamos viendo al otro, ¿cierto? A nuestro vecino, al de al frente, al del lado, que está con esa misma, digamos, necesidad de garantía de justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la villa, ¿cierto? En el pasaje se va a instalar esa norma de convivencia. ¿Ya? Y, por lo tanto, va a haber un compromiso en la conducta. Absolutamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando alguien de esa villa o de ese pasaje se va a salir de la norma? Va a haber, obviamente, una tensión porque finalmente no está en lógica con los acuerdos. Y los acuerdos apuestan a un bien común. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay un bien común, ¿cierto? Que es vivenciado y experienciado por esa comunidad, por ese pasaje, ¿cierto? Se acerca a la felicidad. Porque están todos compartiendo, ¿cierto? Una misma figura, digamos. ¿Ya? Que es la seguridad, que es la confianza, ¿cierto? Que es la protección, que es, digamos, la convivencia a partir de ahí, y eso da felicidad. No Pero es la, individual, es pero colectiva. la felicidad es un estado. Solo un Sí, estado. sí, claro. Estado pasajero. Es un estado exacto. De corto tiempo. No se puede vivir eternamente feliz ni eternamente triste, es solo un estado. Y tampoco puedes andar en busca de la felicidad. Correcto. Cuesta mucho. En el video de este argentino, ahí habla sobre la felicidad y hay cosas bien simpáticas, porque finalmente, por ejemplo, uno podría buscar la felicidad En el dinero. quizás, claro, en el dinero, y quizás siendo una persona protectora, por ejemplo, del medio ambiente. Porque la crisis del coronavirus, que ha golpeado tan fuerte que estamos casi en algún minuto que fue desbordante, es nada comparado con el medio ambiente. Eso sí que es una gran crisis. Caótico. Y personas que luchan por mantener el medio ambiente puede ser una felicidad más perdurable. Estoy muy de Porque no acuerdo. apuesta solamente al jardín ya, ¿cierto?, regar la florcita, sino que Exacto. es a nivel planetario. Y está movilizado todo el tiempo. Exacto, porque en el mar se hacen unas cosas, pero feroces, pero como los seres humanos no lo vemos, no lo vivimos, nos da lo mismo. Y el mar se invade y se destroza, pero a cada segundo, a cada segundo. Y todo, con la tierra, con todo. Los de Greenpeace participan en eso, pueden defender todo lo que es el bien común, el medio ambiente, los mares y todo. Ellos son No, participantes. Marisol, si no hablo solo de eso, sino que el hecho de usar plástico, el hecho de usar tontera, de decir, oye, no, es que no se puede usar tantas antenas, pero uso celular, uso el microondas, uso el desodorante en spray, si no es solo Greenpeace, o sea, somos los seres humanos los que estamos matando. Exacto. Tenemos que cambiar nosotros. Es que ahí está el problema. Intentamos cambiar unos pocos, pero el resto al contrario. Definitivamente nunca nos vamos a poner de acuerdo en sí, en, como dice la profesora, de tener un bien común. Son muy pocas gentes que realmente se ponen en el hecho de crear, como te dijera, mantener el medio ambiente limpio, cuidar los árboles y cosas así. Pues son, no todos, pero los que sí lo hacen van a full. Pero mientras ellos están cuidando, hay otro que está destrozando. Y eso tiene que ver con un problema cultural. Porque la conciencia finalmente es darse cuenta en todo ámbito de cosas, en todos los contextos. Por lo tanto, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Eso va en la educación, y la educación va de la mano con el gobierno. Si el gobierno no educa a su gente, no van a tener gran conciencia, porque la educación va desde los niños, porque
Generalmente en el estallido social dicen los delincuentes. Los delincuentes, ¿qué es lo que son? El producto de lo que el gobierno educó. Porque un niño no nace malo, no nace delincuente. Se hace porque no tiene los medios para surgir, netamente. Y la felicidad, yo discrepo de Juan Luis, que uno no busca la felicidad, uno busca la felicidad, el estado de estar bien en su familia. Por lo menos en mi caso, nosotros no buscamos la felicidad en el dinero ni en tener más, sino que en un bienestar, pero aprovechar lo que tenemos. Nosotros hemos aprovechado la cuarentena, nosotros somos 5 en mi casa. Estamos mi marido y yo sin trabajo, cesante desde marzo, pero usted acá nos ve y mi suegra me dice, usted, no sé, el diablo los juntó, pero ustedes son felices. No sé de qué viven, pero son felices. Entonces uno a poco busca la felicidad a medida de lo que uno tiene. Y este país está tan capitalista y la gente que tiene más quiere, que no se preocupa de las pequeñas cosas que podemos ser felices. Es mi manera de pensar. Yo busco, por lo menos en mi casa, se busca la felicidad con cosas pequeñas. Es que el que tiene dinero, todos piensan que son felices y no, al contrario. Son muy felices. Mientras más dinero tienen, más quieren y más infelices se sienten cuando no lo pueden lograr. Lo que pasa es que al final es una forma de que ellos van a tener, pero si tú los ves internamente, no son felices como familia. ¿Por qué? Porque tratan de buscar dinero y dejan de lado a sus hijos, dejan de lado a sus parejas por querer tener dinero. Al final... el tema está en el equilibrio. El tema está en el equilibrio, sí. El dinero soluciona problemas de dinero. Te ayuda, solo eso. Te aporta. Solo eso. Pero hay te da la momentos, felicidad del dinero. Exacto, pero hay momentos en que aunque uno quiera estar feliz, no puede. Aunque lo tengas todo o no tengas nada. Porque hay pérdidas humanas que te imposibilitan tener felicidad. O sea, qué bueno que tú no hayas pasado eso, ojalá que no lo pasen en estos momentos, porque horrible. Pero no es que uno no quiera ser feliz con lo que tiene, es que a veces no se puede ser feliz con lo poquito que tienes, o con lo poquito que te queda, o con lo harto que te queda. Es un tema de persona, es un tema así como general, no, porque si cada caso es particular, cada caso es distinto, no es un tema de caso particular, es un tema de sociedad, del mundo, de lo que está viviendo el mundo. Yo viví unos meses súper críticos y fueron uno de los meses más felices que tuve con mi familia, porque estábamos todos unidos y los niños se daban cuenta. Es la manera de que, como tú educas a tu familia y como tú ves la vida. Porque a lo mejor comíamos todos los días lo mismo, pero igual éramos felices. Entonces, es que yo no te estoy cuestionando tu felicidad, solo te digo... Obviamente son distintas maneras y distintas familias. Exactamente, solo te digo que a veces... Entonces yo me preocupé de buscar la felicidad después de que murió mi mamá, porque mi mamá planeaba viajes, planeaba todo, y de un minuto para otro se murió a los 53 años. Entonces después de eso, uno ve que buscar tanto lujo, tanto viaje, no te da la felicidad completa. Entonces hay que disfrutar. Claro, lo que pasa es que a lo mejor tú estás en base a eso. Tú estás en base a eso, pero a lo mejor lo que yo te estoy hablando es en base al calor humano. O sea, ¿cómo yo a una amiga que tengo le puedo decir, oye, sé feliz, si hace un año se le murió su hija, la dejó durmiendo y cuando el otro día fue, la hija ya se había ido, estaba solo el envase, su cuerpo. ¿Cómo yo a ella le puedo pedir que sea feliz si no lo puede ser? ¿Me entiende a lo que voy? Yo no estoy hablando ni del gobierno, ni de la plata, ni de lo que tiene, ni lo que no tiene cada uno de nosotros, sino que cuando uno realmente se va a dar cuenta que en algún momento fue feliz. O sea, el que lo haga, genial, estupendo. Pero hay personas que la verdad es que ya no pueden ser felices. O sea, viven, lo que mi amiga me dice, yo morí en el momento que murió mi hija. Yo soy una muerta, o sea, yo soy una vida muerta, pero yo respiro nomás. ¿Me entiendes a lo que voy? Ni siquiera al tener la comida, nada. Ella ya no puede, porque ella ya no puede decir lo mismo que tú, estamos todos. Ella ya no puede, porque a lo mejor uno está preparada para dejar una mamá, un papá, pero no un hijo. Es como complicado ese tema. Caso y caso. Yo tengo otro conocido que su hijo tenía tetraplegia y ella lo único que pedía, el niño ya tenía como 38 años cuando falleció y ella tenía como 60,
y ella lo único que pedía era que muriera su hijo para ella quedar feliz de que su hijo no le iba a faltar nada. Entonces son historias distintas, son vivencias diferentes. ¿Me entiendes? Por eso te digo que es algo Se te muere un colectivo, hijo, no es algo particular. tú Es algo vas a sufrir. particular. Entonces, Yo creo que depende cada de la vivencia. persona, porque una persona puede ser muy fuerte para superar algo y otras personas que son débiles y les afecta mucho y no se pueden recuperar de ese dolor. Exacto. Estoy de acuerdo con Giovanna. Ya. Fuertes experiencias. Aparte que eso tiene que ver con un proceso de aprendizaje. No es fácil recuperarse de ninguna pérdida. Porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con una historia. Y lo más probable es que quizás ya tengamos experiencia, los que estamos acá conectados, de eso, digamos. Y sabemos de lo que estamos hablando. Claro, lo que dicen ustedes habla de distintos tipos de personas, pero es complejo, es complejo. Creo que uno puede buscar el camino, ¿no? De poder desarrollar esas emociones y sentimientos de otras formas también. Pero hay un proceso, obviamente, de lentitud, de recuperación, y quizás eso cuesta mucho porque es aprender a desaprender y a soltar. Es súper complejo porque soltar y desapegarse no está en nuestra cultura. Al contrario, nosotros vivimos en la cultura del apego. Entonces, en todo ámbito de cosas, y es súper complejo ser desapegado y desapegada, porque no te lo enseñan. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ser desapegados de lo que más queremos, cierto? Es complejo, es muy complejo. Pero de alguna manera lo que se trata acá es de poder cuestionar, digamos, y darnos cuenta y reflexionar que es bastante problemático cuando hay ausencia y presencia, ¿cierto?, valórica. Y esa presencia valórica se traduce en la conducta y en el comportamiento humano. ¿Ya? Y finalmente lo que nos moldea, por decirlo de alguna forma, es la forma de ser, el modo de ser. Cuando uno opera con los valores, ¿cierto? Finalmente tiene una vida un poco más transparente, por decirlo de alguna forma, quizás más llevadera, obviamente porque hace juicio y está en relación con la conciencia, y la conciencia de alguna manera es darse cuenta, ¿cierto? Y como decía Gustavo al principio, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y dentro de esa lógica, finalmente, el que está ahí en juego es el ser humano, o sea, nosotros. Nosotros somos los que nos damos, ¿cierto?, esa impronta valórica. Nosotros estamos apostando en ese proyecto y viene con ese registro, digamos, de el valor, ¿cierto?, que yo coloco en ese modo de ser y en esa forma de habitar en el mundo, ¿ya? Obviamente sin dejar de lado que nos vamos a encontrar con ingratitudes, con desigualdades, por supuesto, y con todo lo hostil, lo violento y lo hosco que puede ser, pero eso es parte del escenario y parte del teatro y de la vida misma que nosotros estamos viviendo. Ya, no por eso no vamos a poder, ¿cierto?, de alguna manera seguir en esta lucha, ¿cierto?, y en esta resistencia de transformar el contexto donde nosotros trabajamos, donde nosotros habitamos, donde nosotros hacemos familia, ¿cierto?, en el metro, en la micro, en la calle. ¿Ya? Ese es como el llamado, digamos, a poder ser conscientes de nuestros actos, de nuestras acciones. El tema bien fracturante, ¿eh? El tema de las pérdidas y la felicidad. A ver, a partir de